Ya, ok. Bien, en la última sesión estábamos calculando volúmenes y también el peso de elementos que eran sólidos de revolución. Y es lo que vamos a hacer en este problema, ¿ya? Nos piden determinar el peso de una pieza de revolución fabricada a torno, ¿cierto? Construida de material de peso específico 8 gramos por centímetro cúbico. Es como el acero. El acero tiene 7,85 gramos por centímetro cúbico. O sea, si ustedes tienen un dado de, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, es como un dado, y es de acero, este va a pesar 7,85 gramos. Aquí está aproximado 8. No dice que es de acero, es un material que tiene ese peso específico. Lógicamente son gramos fuerza. ¿Cuál es la pieza? De la pieza. Parece una pantalla de lámpara, ¿cierto? Sí, pero es maciza. No está huecada, no es que sea una lata o una lata, es maciza. ¿Ya? Entonces, aplicando el teorema de Pappus, nosotros podemos resolver este problema, ¿cierto? Porque vemos que es un sólido de revolución y podríamos ir para llegar a esto, el área generatriz, ¿cierto? Es esta, pero es un área media extraña. Este es el área generatriz. Pero nosotros nos damos cuenta que en realidad es para que gire en torno a este eje y genere el sólido de revolución. A ver, aquí la vamos a correr un poquito. No, no se puede. Podríamos decir entonces que es consecuencia de un cuadrado. Este dice que es el radio, por lo tanto, esto es 2 veces el radio, que tiene 2 veces el radio por 2 veces el radio. Y al cuadrado este hay que sumarle esta área. Y este es un cuadrante de circunferencia, ¿cierto? Cuya sección la conocemos, también el centro de gravedad. Este también, aquí se le resta este cuadrante de circunferencia, no, de círculo. Cuadrante de círculo cuyo centro de gravedad también lo conocemos. Es verdad que conociendo las áreas podemos dividir esto, decir, mira, que hay un área positiva, que es el área A, que es área generatriz. Aquí hay un área también positiva, que es un cuadrante de círculo, y acá hay un área negativa, esta se la vamos a restar, ¿cierto? Que es también un cuadrante de círculo igual que este. Por lo tanto, reconociendo estas 3 secciones y sus centros de gravedad con respecto a este eje, que es el eje donde va a rotar el área generatriz, nosotros podemos resolver el problema y encontrar el volumen. ¿Ya? Tendríamos que el volumen del área A, que es un cilindro generado al girar este cuadrado en torno a este eje, genera un cilindro. Ese área generatriz es igual a 2R multiplicado por 2R un cuadrado, o sea, es igual a 4R cuadrado. Y el centro de gravedad de esto se encuentra, ¿cierto? Aquí, justo en el medio. Por lo tanto, la distancia para acá, que este es el eje, esto es igual a R. El área B, el cuadrante de un círculo, es igual por R cuadrado, sería el círculo completo, ¿cierto? Pero pi por R cuadrado cuarto es el cuadrante. Profe, ¿Sí? disculpe, el SA considera 4R como el radio, ¿no? ¿O no? Eh, a ver, veamos. Aquí, de acuerdo a esto le llamamos el radio, lo mismo que a esto y lo mismo que esto. Por lo tanto, este sería el radio R y el cuadrado, este es 2R, ¿cierto? 2R por 2R, que está aquí. 2R por 2R, ¿sí? Ah, ya, ya. Entonces da Porque 4, ¿sí? el cilindro es A, ¿cierto? El cilindro es la superficie de A. Claro, el cilindro es A, B es el pedazo cuadrante de círculo y C es menos también un cuadrante de Ah, círculo. ya. Ok, ¿Ah? ok. Se le saca. Entonces ahí tendríamos el perfil este, ¿cierto? Que sería fácil de obtener
pero difícil de obtener el centro de gravedad. Entonces, aplicando el teorema de Papu, vemos cada área generatriz va a girar una vuelta completa, va a girar 2 pi radianes. ¿Sí? Entonces habría que conocer los radios de los centros de gravedad. Y el centro de gravedad es R, porque este cuadrado, que es el eje generatriz, va a girar en torno a este eje, el radio es este, ¿cierto? El R raya. El centro de gravedad está aquí, por lo tanto la distancia es R, eso que está ahí. El otro, el área es pi r cuadrado cuarto. Pi por R es el círculo completo, pi r cuadrado cuarto es el cuadrante, está bien. Entonces el radio sabemos que este se encuentra para acá a 4/3 de R partido por pi, por lo tanto es 2R más 4/3 repartido por pi. Ahí está, 2R más 4/3 de R partido por pi. ¿Está bien? El de arriba va a ser igual a, el área es el mismo, el área igual que la otra, porque un cuadrante es un círculo, pero es negativo, porque este es un área negativa, la vamos a restar. ¿Ya? Es pi por r cuadrado cuarto. Y el centro de gravedad se encuentra aquí a 2r menos 4/3 de r partido por pi, ¿cierto? Entonces de aquí hasta acá hay 2r y ahí hasta acá esto es 4/3 de r partido por pi. Ahí estaría entonces 2r menos entonces 4/3 de r partido por pi. De manera que nosotros podemos multiplicar por las áreas, por el camino que recorre este centro de gravedad, 2pi, y vamos a obtener los volúmenes que genera cada una de estas 3 áreas generatrices. Lógicamente la primera es un cilindro, pero al cilindro le vamos a restar esta especie de anillo que se va a hacer, ¿cierto? Le vamos a sumar, perdón, y le vamos a restar este otro también anillo, ¿cierto? Que se produce al girar esto en torno a su eje, acá. ¿Ya? Y ahí estaría. Entonces sería el área A multiplicado por el camino que recorre, 2pi, da una vuelta completa, multiplicado por X raya de A. Este es el camino que recorre el centro de gravedad del área generatriz A, la primera esa. Después viene el área B multiplicado por el camino que recorre el centro de gravedad, 2pi por el XB, que es todo esto que está aquí. Y después viene el área C, ¿cierto? Se suma todo, y esta es un área negativa. Cuando la reemplacemos está por negativo. Va a ser entonces 2pi multiplicado por el camino que recorre el centro de la, perdón, multiplicado por el X raya. Y este es el camino que recorre el centro de gravedad. ¿Sí? Bueno, ahora sería cuestión de reemplazar los R nomás en vez de los X, ¿cierto? Este por R, X sub B por esto que está aquí, y X sub C, ¿cierto? Por esto que está acá, y las áreas por los que están los valores acá, de manera que aquí no aparece menos, estaríamos restándolo esto. Y nos da entonces, se simplifica y en fin, nos da 28/3 de pi por A al cubo. Ya al producir la suma, se sacó factor común todo la vuelta completa, ¿cierto? 2pi, nos va quedando entonces el producto de las áreas por la distancia de los X rayas, de las áreas por los X rayas. Y finalmente, jóvenes, es el volumen, nos da un volumen de 1.665,19 centímetros cúbicos, y al multiplicar esto por el peso específico, que es 8, nos da 29.321,52 gramos, lo cual significa 29,3 kilogramos fuerza. ¿Ya? Coloqué este problema porque ya, bueno, tenía varias áreas y algunas áreas son positivas, ¿cierto? Y otras son negativas. Lo importante es que nosotros podemos sacar el volumen, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Después lo multiplicamos por el peso específico. Podemos sacar el volumen de este sólido de revolución multiplicando las áreas generatrices, las que al girar en torno al eje van a generar el volumen, multiplicado por el camino que recorre el centro de gravedad. El centro de gravedad del centro de gravedad del cuerpo, de la figura,
en este caso son un cuadrado y 12 cuadrantes de círculo, ¿cierto? Hasta desde el punto que es el centro de la, hasta el eje donde va a girar, que sería este. Este es el eje, ¿cierto? En torno al cual genera para generar este cuerpo. ¿Ah? Y así obtuvimos entonces el volumen, y el volumen multiplicado por el peso específico nos dio entonces el peso que tiene esa especie de, esa figura, ¿cierto? Que es un sólido de revolución fabricado a torno, donde en el torno se coloca el centro, ¿cierto? Aquí está el plato que lo toma, o una punta, y acá está la contrapunta por el otro lado, de manera que esto al girar, ¿cierto? Con una herramienta se le hace de esta forma. Eso es, consultas jóvenes. ¿No hay consultas? Ya. Bueno, otra aplicación de la sumatoria de fuerzas paralelas es el centro de presión. Esto, el punto, el centro de presión, el punto donde se puede considerar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas paralelas. ¿Ah? Estamos en un sistema de fuerzas paralelas, de una carga distribuida. Centro de presión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga, a esta viga, que aquí está con un rodillo apoyada y acá tiene un pasado liso y está en una oreja que está anclada al suelo. Esto es para que no se mueva horizontalmente. Y aquí podría estar cargada con una carga Q. ¿Ah? Pero nos interesa esto, el peso de esto, ¿cierto? ¿Cuánto pesa esto que está aquí? ¿Ya? Y eso nosotros podríamos decir que lo que pesa por unidad de largo, ¿cierto? Esa es la carga distribuida. Y lo que pesa por unidad de largo es tantos newton por metro o tantos kilogramos por cada metro. Podrían ser kilogramos o newton por centímetro o kilogramos o newton por milímetro, pero eso es lo que, esa sería la distribución, ¿ya? Que supongamos que Q es el peso de todo esto, que está representado aquí. Lógicamente ustedes dirían, se encuentra, si esto es homogéneo, se encuentra en el centro. Entonces nosotros podríamos decir que si la viga pesa Q, no es que tenga una carga, sino que la viga pesa Q, esta viga. La pregunta es, ¿cuánto pesa cada metro? Bueno, si la viga, ¿cierto?, tiene 10.000 kilogramos, 1.000 kilogramos, por ejemplo, y el largo son 10 metros, cuando uno pregunta cuánto pesa cada metro, ¿qué harían ustedes, jóvenes? Si la viga completa pesa 1.000 kilogramos y tiene 10 metros de largo, ¿cuánto pesa cada metro? Se divide, ¿no? Se En este divide, caso. correcto. Se divide el peso total por el número de metros que tiene. Efectivamente se divide. Entonces, la carga distribuida la obtenemos dividiendo, ¿cierto?, el peso total por el número de unidades de largo, en este caso metro. Y aquí nos da newton partido por metro. ¿Ya? Atento, al revés, supongamos que esta misma viga, este mismo perfil, ¿cierto? Esta carga que serían 100 kilogramos por metro, ¿cierto? ¿Sí? No olvidemos los newtons, dijimos que eran 1.000 kilogramos. Si pesa 1.000 kilogramos y cada metro pesa 100 kilogramos, ¿cierto? Se obtiene dividiendo el largo por el número de metros, el peso por el número de metros. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos una viga que en vez de tener 10 metros, esta misma perfil, el mismo material, con el mismo Q minúscula, pero en vez de tener 10 metros tiene 15 metros? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo se obtiene el peso total? Multiplicando en ese caso. Multiplicando, se hace la operación al revés. Entonces nos queda claro, jóvenes, atentos, que obtener la carga distribuida se divide la carga total, lo que pesa, si es homogénea, por el número de metros. Y al revés, si queremos saber cuánto pesa, y sabemos que la viga tiene un peso Q minúscula, desde luego, de 100 kilogramos por metro, entonces la viga que tiene 15 metros
serán, ¿cierto? 1500 kilogramos, se multiplica. Eso es la operación, entonces, se multiplica. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Ya? Porque ahora nosotros, ¿cierto? Esto es constante, si la viga homogénea es constante. Si ahora, atento, fíjense bien, si nosotros tenemos una viga cuyo peso en este momento no nos interesa, ¿ya? Como no nos interesa, no le damos cuerpo como acá, ¿ah? Que está apoyada con un rodillo aquí en B. Recuerden que el rodillo, acuérdense de los patines, son incapaces de generar fuerzas tangenciales. Genera fuerza vertical, claro, pero tangenciales, si esto se quiere mover, nadie se lo impide. En cambio, acá hay un pasado liso y una oreja con el pasado liso y que está anclado al suelo. Este también, si quiere girar, le va a permitir girar, pero no le va a permitir desplazarse para la izquierda, para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. Puede girar, sí, pero no puede desplazarse. Y así esto está fijo y sabemos que no se nos va a arrancar. ¿Cómo puedes girar? ¿Cómo puedes girar? Puede girar porque aquí hay un pasado liso. Supongamos que la viga se deflecta así. Estoy exagerando, por motivo didáctico, así. Esto no le impide que gire, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se entendió la idea? O sea que ni este ni el rodillo impide que gire la viga, que se deflecta así, ¿cierto? Ni este tampoco. Solamente este le impide que se mueva para arriba, para abajo, a la izquierda y a la derecha, puede girar, y este le permite girar, pero no le impide solamente verticalmente moverse. Horizontalmente, si esto quiere moverse, se mueve. ¿No? Es incapaz el rodillo de generar fuerzas tangenciales. ¿Ya? De manera que sobre esta viga, ¿y por qué se hace eso? Esto en todas las máquinas, por favor, los ejes, todos se sujetan en un puro extremo, en el otro extremo se permite, se le coloca en una parte, por ejemplo, si esto fuese un eje, el eje de un motor eléctrico, por ejemplo, tiene en uno de los dos extremos, tiene rodamientos que es, además de permitir que giren solamente, que no se muevan para arriba ni para abajo, uno solo, que el de empuje, le impide que se mueva axialmente, el otro le permite libremente, le permite girar, pero le permite libremente por la dilatación moverse. Si no le permitiese, si los dos estuvieran fijos aquí y acá, ¿cierto? Se generarían fuerzas terribles por la dilatación, por la deflexión, en fin, que nadie las podría considerar, y eso significaría que el eje moriría al poco tiempo. Los rodamientos en sí, si no permiten que se pase, finalmente chorrea, gotea de acero, que gotea fundido. ¿Ah? Por eso en todos los tipos de máquinas se fija en uno solo de los dos extremos, no en los dos. Si le impiden a ustedes moverse, desplazarse, ¿cierto? Axialmente por el efecto de la dilatación, va a haber serios problemas. Y así son todos los elementos, como los puentes, la estructura, los ejes, ¿cierto? Los ejes tienen un solo extremo que es fijo, no le impide que se mueva axialmente, el otro sí le permite libremente, ¿ya? Bien, aclarado eso, entonces, tenemos que acá hay una carga distribuida, esta que está aquí en gris claro, ¿ya? Esta es una función conocida de X, Q función conocida de X, ¿ya? Hay que conocerla, desde luego, ¿cierto? Acá es homogénea, es constante, siempre igual a un cierto valor. Acá va a ir variando conforme varía X. Y la carga está desde X1 hasta X2. Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros queremos saber cuánto vale esta carga, ¿ah? Sistema de fuerzas paralelas, podríamos pensar, ¿cierto?, en elementos infinitesimales de largo de X, y esto tendría un peso que sería, ¿cierto?, un df. ¿Cuánto vale el df? Jóvenes, si se conoce cuánto vale la función conocida de X, ¿cuánto vale df? Recuerden lo que dijeron acá. Para tener Q minúscula, ¿cierto? Se divide el Q, el F, se divide por L. Y ¿cierto? Para obtener ahora el Q, se multiplica el Q minúscula por L. Entonces, ¿cuánto pesa este elementito de un largo de X? El largo es de X. ¿Cuánto pesa?
¿Me pregunta por ese solo espacio o por la masa completa? No, solamente el DF. Lo que pesa es ese elementito que está ahí, cuyo largo es de X. ¿Cuánto pesa? Q por de X, como sale ahí. Q, función conocida de X multiplicado por dx, por el largo de X, efectivamente. Eso es, ¿ya? Es lo que está acá. Apareció solo esto, ¿eh? Les sopló. df entonces es función Q conocida de X, ¿cierto? Hay que conocerla, multiplicado por dx. Entonces, ¿cuánto vale f? F será la integral de esto entre x1 y x2. Pues. Eso es lo que vale f. Ahí está. F es la integral entre x1 y x2 de df. Para decir integral entre x1 y x2 de q función conocida de x multiplicado por dx. Y se sabe cuánto vale f. ¿Ya? Entonces ahora se conoce cuánto es la carga que está arriba. Pero, ¿dónde se ubica la resultante, la que puede reemplazar a toda esta carga distribuida? Y ahí aplicamos el teorema de los momentos. Que sabemos que el momento que produce la fuerza resultante F, si hacemos momento con respecto a A, por ejemplo, el momento que produce la fuerza F va a ser F, conocida ya aquí, multiplicado por el X raya desconocido. ¿Cierto? Y eso debe ser igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes, para decir los momentos que hace cada uno de los elementos infinitesimales con respecto al punto A. Momento con respecto al punto A. Va a ser igual, ¿cierto? A X, ¿cierto? Para este especialmente multiplicado por DF, ¿cierto? Y el momento total, la suma del momento con respecto a va a ser integral de esto. O sea, va a ser igual a integral entre x1 y x2, ¿cierto? Porque carga desde x1 hasta x2 nomás, ¿cierto? De q función conocida de x por dx, que es lo que vale f, y eso multiplicado por x. Entonces así tendríamos nosotros el momento que producen las componentes con respecto al punto A, y ese debe ser igual que el momento que produce esta fuerza resultante que la habríamos calculado acá, que vale x raya multiplicado por f, esta que está aquí. ¿Ah? De manera que nos queda finalmente, ¿cierto?, que el x raya va a ser igual al momento ese, porque son iguales, el momento que producen las fuerzas componentes, que son fuerzas infinitesimales, es igual a la suma, ¿cierto? Eso es igual al momento que produce la fuerza resultante. Y como ya tendríamos F, nos queda que arriba el momento con respecto a A, que es la suma, ¿cierto?, de todas las momentos que hacen las componentes infinitesimales, integral de Q función conocida de X por X y por dx, este es el momento con respecto al punto A que hacen las componentes, debe ser igual que el momento que hace la resultante, por lo tanto dividimos por F y obtenemos cuánto vale el X raya. Entonces tendríamos la fuerza resultante y dónde se ubicaría. Y ese punto donde se ubica es lo que se conoce con el nombre de centro de presión. Centro de presión. ¿Ya? Bueno, veamos un problema donde tengamos que conocer el CUP. ¿Ya? Y ahí vemos la aplicación de esto. ¿Sí hay una consulta? Sí, ahí el MA, no entendí por qué lo multiplicó por el X. A ver, La, el momento que hace esta fuerza con respecto al punto A, ¿cierto? Es de F multiplicado por X. ¿Sí? Y cada una de las fuerzas chiquititas que hay acá es la fuerza multiplicada por su X. Sumamos todo eso y eso es una integral, que es esta integral que está aquí. en ese caso el X es variable, ¿no? Sí, Va como lógico, avanzando. variable, X va aquí validez para el momento es desde X1 hasta X2. Pero Lógico. ahí no se mueve entre A y B, se mueve entre X1 y X2 solamente. Claro, es que en este tramo no hay carga, no hay fuerza. Si tú quieres la agrega, pero es cero multiplicado por las distancias, porque no hay carga, no hay Q de X y tampoco hay acá, ¿cierto? Entonces solamente la carga está entre X1 y X2. ¿Sí? No hay nadie más que produzca momento de la carga distribuida con respecto al punto A. ¿Sí? Solamente la carga distribuida produce momento.
O sea, hay elementos infinitesimales, las componentes, diríamos, entre X1 y X2. No hay antes de X1, no hay después de X2. ¿Sí? ¿Estaría satisfecha la consulta? Sí, profe. Okay. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Ahí está, dice, encontrar por dónde pasa la resultante de las cargas que actúan sobre la viga, incluido el peso de la viga. Ahí, fíjense que hay una viga que está acá, que tiene su Q, no notado acá, me parece que son 1000 newton por metro. Claro, ahí está, 1000 newton por metro. Este es el peso de la viga. Y aquí tiene una carga que empieza a los 2 metros. La viga tiene 12 metros. Empieza a los 2 metros y es una distribución lineal. Parte con 1500 newton por metro y termina acá con 3000 newton por metro. Y es lineal, una lineal. ¿Ya? O sea, esta es el doble de esta, así de simple. Entonces lo que nos preguntan es cuánto vale la resultante de esta carga, de forma distribuida en forma de trapecio, y cuánto vale, ¿cierto? Más el peso de la viga, cuánto vale todo esto, ¿cierto? Cuánto vale, y por dónde se ubica la fuerza resultante. Esa es la idea, ¿ya? Entonces aquí hay que saber cuánto vale el Q función conocido de X, porque sabemos que la fuerza total es integral entre 0 y 12, no para todo, ¿cierto? No hay carga, de repente no hay nada entre 0 y 2. Q función conocida de X por dx. Entonces aquí hay que saber cuánto vale esta función conocida de X. Entonces tomamos un elemento cualquiera que está aquí, este por ejemplo, que se encuentra a la distancia X del punto A, sería este extremo. Y si ustedes se fijan, este Q vale el Q sub 0 más el Q sub 1, le podríamos llamar a este, y más el Q sub 2. El Q sub 0 es conocido, Q sub 0 es igual a 1000. El Q sub 1, que es este extremo, también conocido, vale 1500. Pero este pedacito que está acá es desconocido. ¿Cuánto vale esto? Para saber cuánto vale todo el Q de este trozo de todo, de la viga y todo lo demás. ¿Ah? No sabemos cuánto el Q, la función conocida de X. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, ya por lo pronto diría, mire, este Q vale 1000 más 1500 y más algo. Este algo es lo que tenemos que calcular. Y este algo indudablemente es una función conocida de X. ¿Cierto? Nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que la fuerza esta va a ser integral entre 0 y 12 del peso de la viga, porque la viga es un peso constante, entre 0 y 12, vale 1000 newton por metro, más integral entre 2 y 12 del peso de esto, si lo dividimos, ¿cierto?, en un rectángulo más un triángulo. Y esto es fácil, este es el Q por el largo y se acabó, ¿cierto? Entonces, es 1500 multiplicado por, ¿cierto?, el de X, de este es 1500, multiplicado por dx. Y más, y aquí está la gracia, este pedacito que está aquí, ¿cuánto vale esto que estamos sumándole? Esto lo podemos sacar, jóvenes, por el teorema de Tales de Mileto. Nosotros podríamos decir que esto es a esta distancia es x menos 2 metros, ¿cierto? Esto desde aquí hasta acá es x menos 2. O sea que esto es a x menos 2, de la misma manera que esto es a esto. Y esto que está aquí es Q2 menos Q1, este Q2, este Q1, que afortunadamente son iguales, así que Q2 menos Q1 igual a 1500, es 1500, como 1500 es a 10. 1500 de a 10 igual a 150, 1500 a 10. Entonces, 1500 a 10 multiplicado por x menos 2 es lo que vale este pedacito aquí, aplicando el teorema de Tales de Mileto. Entonces tendremos que el Q es esto más esto y más esto. Pero aquí el peso de la viga lo separamos de este porque este tiene validez desde 0 a 12. En cambio, el rectángulo acá abajo y el triángulo que está acá arriba sí tienen validez solamente entre 2 y 12. Entre 2 y 12.
este lo corresponde al peso de la viga, ¿cierto? Por dx, y esto corresponde a este pedacito chiquitito que está aquí, esto multiplicado por dx. Esa es la parte Profe, interesante, ¿sí? ¿todas esas medidas están en newton metro o solamente las que están en la extremo? Son newton metros. ¿Ya? En este caso, para sacar la fuerza F, lógicamente no va a quedar en newton, ¿eh? ¿Sí? Porque estamos multiplicando el Q, que vale 1000 newton por cada metro, 1500 que vale newton por cada metro, en fin, entonces a multiplicarlo por metro nos queda en newton, ¿sí? A multiplicarlo por dx que está en metro, nos queda en newton, ¿ya? Entonces ahí nosotros obtenemos esto y lo resolvemos integrado. Finalmente obtenemos que la fuerza va a ser igual, las integrales son 12.000, 15.000 y 7.500, y esto nos da 34.500 newton. ¿Ya? Y ahora nos faltaría ver dónde se ubica esta fuerza resultante. Y para ello aplicamos nuevamente el teorema de los momentos. Diríamos, oiga, aquí hay que multiplicar la fuerza de F, esta, hay que multiplicarla por la distancia X, ¿cierto? Eso es el momento, multiplicar por la distancia. Y esta es la fuerza. Y eso hay que multiplicarla por X, o sea, nos queda Q función conocida de X por X y multiplicado por dx. ¿Ya? Eso va a ser entonces, ¿cierto? El momento que hagan con respecto al punto A, que sería este punto A. Entonces, el X raya multiplicado por la fuerza, que ya la conocemos, 34.500 newton, debe ser igual a la suma de los momentos que haga cada una de estas componentes con respecto al mismo punto. Entre 0 y 12 de Q, función conocida de X por dx. Pero aquí vemos que la función conocida de X no es igual para todos. Esta no tiene validez entre 2 y 12, sino que entre 0 y 12, esta tiene validez entre 2 y 12, y esta también tiene 2 y 12. Por lo tanto, nos queda esta misma expresión que ustedes la ven acá, pero multiplicada por X. Exactamente igual, porque ahora multiplicarla por X son momentos, ya no fuerza. Nos quedaría así. Integrales entre 0 y 12, igual que este, de 1000, que es el Q, multiplicado por X y por dx, este entre 2 y 12, la que está acá, de 1500 multiplicado por X, ¿cierto? Más 1500 partido por 10 multiplicado por X al cuadrado menos 2X, ¿cierto? O sacar factor común X, como está ahí, ¿cierto? Multiplicado por dx. Y esto entonces nos da, jóvenes, ¿cierto? La integral de los momentos, ahora, ¿cierto? Y ahora para encontrar el X raya, dividimos por la fuerza F, que son los 34.500, ¿cierto? Y obtenemos, ¿cierto? El momento da 242.000, al dividir por F, nos queda entonces 7,014, o sea, el centro de gravedad de todo esto, ¿cierto? La fuerza que todo que está acá, es 34.500 newton. El centro de gravedad se encuentra, ¿cierto? Estos son 12 metros, se encuentra a 7,014 metros del punto A. Ahí se encuentra la fuerza resultante de todo esto. Ahora, con esto ustedes verán, oye, toda esta cuestión es matemática y van a, si resuelven esto así, de repente hay que hacerlo así, uno se tiene que tirar a nada. Podríamos decir que saben matemática, pero no necesariamente saben mecánica, porque ustedes podrían decir, oiga, en vez de haber hecho todo esto que hicimos, podríamos haber considerado es fuerza nomás, la fuerza peso de la viga, que es fácil de determinarla, es 1000 multiplicado por 12, que es el largo en 12 metros, son 12.000 newton. Después podríamos, ¿y dónde se encuentra? Justo en la mitad, es en 6 metros de acá. Después podríamos decir este trapecio que está acá, que siempre es complicado el trapecio encontrar el centro de gravedad. Podríamos decir, lo componemos en un rectángulo que pesa 1500 newton metros multiplicado por el largo, que son 10, son
15.000 newton pesa, y donde se encuentra el centro, justo en la mitad de esto, estos 10 a 5 metros, 5 metros más 2 son 7 metros de acá. Y finalmente este, que pesa la mitad de este. Si esos son 15.000, estos son 7.500. ¿Y dónde se encuentra? 2/3 aquí. 2/3 de esto que vale 10. 2/3 de 10 más 2. Entonces nosotros podríamos, ya sabiendo cuánto vale cada una, esta Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, sabiendo dónde están los centros de gravedad, podríamos haber dicho al comienzo, mire, esto es son 3 fuerzas paralelas nomás. Fuerzas paralelas. Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, donde el centro de gravedad esta se encuentra justo en la mitad, en 6.000, porque estos son 6 metros, que el centro de este se encuentra, ¿cierto?, a 7.000, que son 5.000 más 2, 7.000, y este se encuentra, ¿cierto?, en 2 más 2/3 de 10. ¿Ah? Vale decir 26.000 tercios, ¿cierto?, en metro. Y tenemos entonces, perdón, en milímetros, porque estos 6 metros son 6.000 milímetros, 7.000 milímetros y 26.000 tercios milímetros. ¿No? El centro de... Entonces tenemos las fuerzas. Q 1 vale 12.000, con Q sub 0 12.000, Q sub 1, que es el rectángulo que está acá abajo, este rectángulo, vale 1.500 multiplicado por 10, 15.000, y este vale la mitad, si es justo la mitad, ¿cierto? También vale 1.500 la mitad, 7.500. Y los centros de gravedad los conocemos y ya lo vemos, por lo tanto, F Esto vale la suma de todas las fuerzas, ¿sí? ¿La consulta? con las mismas medidas anteriores del ejercicio de recién. Sí, sí. Sí, está dado en Newton. Pero en este caso dan las cargas. No, nosotros las calculamos rápidamente porque sabemos que si una viga, igual que esta viga que estaba acá, perdón, esta, multiplica el cubo por el largo, ¿sí? El rectángulo cubo por el largo y se acabó, no hay nada más que hacer. El triángulo es distinto, el triángulo hay que dividir por 2. ¿Cierto? Entonces tenemos que el Q están calculados, ¿cierto? Igual que como vimos la viga acá, y esta es la mitad de este, ¿cierto? Inmediatamente, porque tiene la misma altura, 1.500, y este también es 1.500, ¿ya? Y el mismo largo, 10, ¿ya? Por lo tanto, el triángulo pesa la mitad que el rectángulo, esa es la cuestión, ¿ya? Entonces tenemos que la suma de esto nos da 34.500, igual que nos dio integrando cada todo eso, igual. Y el X, bueno, hay que multiplicar, dice que el momento que produce la fuerza resultante, X raya por F, hasta este punto, ¿cierto? Debe ser igual a la suma de los momentos que produce cada uno del resultante, vale decir Q sub 1 por X1, perdón, Q sub 0, Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, ¿cierto? Eso sería. Y eso es Q sub 0, 12.000, ahí está, multiplicado por la distancia que se encuentra, son 6.000, ¿sí? O 6 metros, aquí ya está en metros. Más 15.000, estos son 1.500 por 10, 15.000, multiplicado por la distancia, que son 5 más 2, son 7.000, 7 metros. Y más 26 tercios, que es esta distancia, en metros, 26 tercios, en milímetros son 26.000 tercios, 26 tercios multiplicado por el Q sub 2, ¿cierto? Que es igual a 7.500, ahí está 7.500. Y la suma de esto, entonces, dividido por F, que vale 34.500, nos da 7,0145 metros. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Que la integral guardémoslo cuando hay distribuciones media extrañas, pero si son triángulos, ¿cierto? Y rectángulos cuyos centros de gravedad conozcamos, no tenemos que estar integrando para saber cuánto es el área de un triángulo ni de un rectángulo. Ahí lo podemos aplicar directamente como lo aplicamos acá. Si ustedes comparan la cantidad de rayas que hay aquí, ¿cierto? Desarrollo del problema, con la cantidad de rayas que se tiraron acá,
no hay cómo perderse, ¿cierto? Indudablemente que nosotros aquí ya partimos de datos conocidos, sabemos que una viga es homogénea, el peso va a estar en la mitad, y si es linealmente variable, como en el caso del triángulo, va a estar a 2/3 de este extremo, ¿ah? Y a 1/3 de acá de esta base. Entonces sabemos dónde están ubicados los centros de gravedad de estas cargas distribuidas, sabemos dónde están, se ubican la resultante, ¿ya? Entonces eso lo aplicamos y el problema nos resulta bastante más sencillo, ¿ya? Consultas, jóvenes, ¿sí? No, no, ahí mismo, ahí mismo. ¿No hay dudas? Entonces la recomendación siempre es que al guardar las integrales cuando hay distribuidas, si en vez de ser así, de esta forma, es parabólico, ¿cierto? Así, o para el otro lado, en fin, ya ahí no queda otra más que integral, ¿ah? Pero si son así distribuidas de esta manera, hay que dividir en figuras conocidas, ¿cierto? Cuyos centros de gravedad y áreas son fácilmente calculables, ¿ah? ¿Ya? Bien, puesto como aplicación, ¿cierto?, de los centros de gravedad. Ahora, aquí hay una aplicación que aquí podríamos decir es más que centro, es más propio el nombre de centro de presión. Esto que vamos a ver ahora, jóvenes, generalmente se veía en mecánica de fluido, en el capítulo de hidrostática, en mecánica de fluido, hidrostática. Hoy en día no lo ven ni lo tocan, ¿ah? Así que lo podemos ver perfectamente como aparecen todos los textos. Determinar el centro de presión, ¿ah? Aquí tenemos calcular la fuerza que ejerce el agua sobre una pared del estanque y determinar por dónde pasa la fuerza resultante, ¿ah? La fuerza resultante. Ahí está. Fíjense que aquí tenemos, si ustedes, si no entienden el dibujo, por favor me lo dicen. Aquí está el fondo, es como una piscina, ¿sí? ¿Ah? Supongan. Y aquí tenemos la pared que está empotrada en el suelo, ¿cierto? Está anclada, ¿ah? Y aquí está el nivel del agua, eso significa nivel del agua, ¿ah? Ese cuadradito el nivel del agua. Entonces nosotros sabemos, a todo esto, la piscina es lógicamente rectangular, tiene por ancho A es del ancho, y H es la altura de la profundidad del agua. Y nosotros sabemos que la presión, ¿cierto?, hidrostática, se distribuye linealmente a medida que aumenta la altura, la profundidad, es lineal, ¿cierto? Cuando ustedes se tiran un piquero, ¿cierto?, y llegan hasta el fondo de la piscina de la Santa María, 3,5 metros, pucha, los oídos tienen que aguantar esa presión, ¿eh? Es lineal. Vale decir que acá en el fondo es la máxima presión, y aquí la presión vale 0. Entonces, si nos preocupamos acá de ver mirado para acá, ¿cierto? Así se vería, este es el ancho de la piscina, y este es el son de la misma altura. A una altura, una profundidad Y, todos este elemento resiste la misma presión, esa que está ahí, el P función de Y, la misma presión, porque está en la misma profundidad. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto vale el de F, la fuerza que estaría actuando aquí, es esa presión, que es la presión en función de Y, multiplicado por el de área, el de S. Y el de S vale A por DY. Ahora, ¿cuánto vale la presión? Ustedes saben de la física, ¿cierto?, que la presión es igual al peso específico multiplicado, ¿cierto?, por el peso específico del fluido, multiplicado por la profundidad. La presión, ¿cierto? La presión, esta que está aquí, es igual al gamma multiplicado por la profundidad Y. Ahí está Y. Todo este elementito que está aquí está soportando la misma presión. ¿Cuál? Esta que está aquí. Gamma por Y. Pero ustedes saben que gamma, que el peso específico es igual a ρ, que es la masa específica, multiplicado por G. Esto es gamma, tal como lo vimos anteriormente. Y esto multiplicado por Y. Entonces sabíamos cuánto vale
la presión está, y si multiplicamos la presión por el de área, por el de S, que vale A por DY, tenemos la D fuerza. Y si sumamos las de fuerza desde acá arriba hasta acá abajo, integramos, vamos a tener cuánto vale la fuerza, que es lo que andamos buscando. Eso. ¿Eh? DS es la superficie, ¿cierto? Esa que está ahí, encerrada en rojo, es igual a por DY, la base por la altura de Y. Por lo tanto, diríamos que la fuerza de F vale la presión, que es una función de Y, multiplicado por el de área. O sea, vale ρ por G por Y, que es lo que vale la presión esa, multiplicado por el área, que vale A por DY. Y esa es la D fuerza. Entonces, si queremos sacar la fuerza, hay que sumar, e integrar en este caso, desde 0 hasta H. ¿Cierto? Hay que integrar la de F entre 0, ¿cierto? Y esa integral nos va a dar, ¿cierto? De F, ahí está. ¿Cuánto vale de F? Vale ρ por G por Y, multiplicado por A y por DY, integrado, ¿cierto? Aquí podemos sacar para afuera lo que es constante. Ρ es constante, G es constante, perdón, A es constante. Se saca para afuera y nos queda integral de Y de Y. Y esto lógicamente va a ser Y al cuadrado medio, ¿cierto? Y reemplazado el Y por los dos extremos, 0 y H, ¿cierto? Nos va a dar un medio, lógicamente, de ρ por G por A y por H cuadrado. Pero podemos separarlo de esta manera. Ρ por G y por H multiplicado por A y por H. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es A por H? Si ustedes se fijan, A por H es el área, todo el área donde está actuando la presión del agua, ¿sí? Toda la Sí, presión, sí, el área completa. claro, el área completa. ¿Y qué es ρ por G y por H? Ρ por G es gamma, y gamma por H, por este H, es la presión en el fondo, esto que está aquí. Esto que está aquí es la presión en el fondo. Y esto es un medio, claro. Si parte linealmente, ¿cierto? Y parte, ¿cierto? Desde aquí con un cierto valor y termina acá con un cierto valor, podríamos decir que este triángulo, el área es igual a la mitad del rectángulo. Y el rectángulo sería, si fuese la presión en el fondo, pareja en toda el área, en toda la sección, en esta. ¿Cierto? Pero el triángulo es la mitad, la cuña es la mitad del ¿cierto? Y ahí está, dividido por 2. O sea, a simple vista, sabiendo que es lineal, diríamos, miren, la presión en el fondo multiplicado por el área y dividido por 2, listo, y se acabó. La presión en el fondo multiplicado por el área y dividido por 2. ¿Por qué? Porque el triángulo es la mitad del rectángulo, así de simple. ¿Ya? Eso ya sabemos entonces cuánto vale la presión en el fondo multiplicado por el área y dividido por 2. Sí, pero ahora hay que encontrar, ¿cierto? El centro de presión, y ahora sí que es centro de presión realmente, ¿cierto? Y aquí aplicamos el teorema de los momentos. Decimos que el momento que hace esta fuerza con respecto a la parte superior, acá arriba, ¿cierto? Es igual a la fuerza multiplicada por Y raya. No sabemos dónde está ese, ¿cierto? O el H raya. No sabemos dónde está, ¿cierto? Y eso debe hacer el mismo momento que hace esta fuerza resultante que está aquí, que es la presión multiplicada por el de área, ¿cierto? Entonces nos dirá, claro, aquí está la presión en el fondo, ¿cierto? Tal como dije, y A por H el área de la pared vertical. Entonces el momento con respecto a O sería O la parte de arriba, ¿cierto? Que debe ser igual que el momento que hace la fuerza resultante, esta, debe ser igual entonces integral entre 0 y H, entre 0 y H, de esta presión multiplicada por el área y multiplicada por el Y. La presión multiplicada por el área y multiplicada por el Y. De la suma de los momentos de las fuerzas componentes, que son estas, todas estas chiquititas que están actuando aquí. Esta es una de todas las que hay aquí que están actuando contra la pared. Y esto entonces, ¿cuánto nos resulta?
nos resulta, reemplazando acá la presión, Rho por G por Y, ¿cierto? Y multiplicado por el Y que está acá, ¿cierto? Rho por G por Y solamente la presión. El Y nos queda Y cuadrado, multiplicado por ds, que es A por dy. Y esto debe ser igual al momento que produce la fuerza resultante, que es igual a la fuerza, que ya la conocemos, multiplicado por Y raya. Y esto nos queda que este momento, entonces, la integral nos queda 1/3 de Rho por G por A y por H al cubo. Es igual entonces a F por Y raya, de acuerdo al teorema de los momentos. El momento que hace la fuerza resultante, es igual a la suma de los momentos que hace cada una de las componentes infinitesimales en este caso. Por lo tanto, nos queda que F es igual a eso que está ahí dividido por el Y, el Y raya es igual a esto que está acá dividido por F, y F sabemos que vale, ¿cierto? Esto que está acá. Lo reemplazamos, ¿cierto? Y nos queda 2/3 de H. Y todo esto que hicimos, jóvenes, no es nada más que comprobar que efectivamente el centro de gravedad de un triángulo está en 2/3 de esto, y 1/3 de acá abajo. Así que esto no es ninguna novedad que nos haya dado 2/3 de H. Si nosotros encontramos por ahí una distribución de agua, ¿cierto? Que no parte de cero, sino que parte más abajo, diríamos, en vez de ser un triángulo, es un trapecio. Y si es un trapecio, nosotros sabemos descomponer el trapecio en un rectángulo y un triángulo, y vamos a operar exactamente igual, jóvenes, como operamos acá, en este caso. La idea es como calcular con lo menos... Claro, lo más simple problemas. posible. Sí, sí. Ya sabemos el centro de gravedad de un triángulo y sabemos el centro de gravedad de un rectángulo. No sabemos el centro de gravedad de un trapecio, que es lo que ocurriría si por ejemplo, fuese en agua siempre o en fluido, donde hubiera una puerta por acá, ¿cierto? Ya la distribución sería un trapecio. Imagínate que aquí habría una compuerta abajo. Y saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre la tapa y dónde se ubica, sería la distribución un trapecio. Pero este trapecio nosotros lo podemos dividir en un triángulo más un rectángulo, y el rectángulo está justo en la mitad, el centro de gravedad, y el del triángulo estaría a 2/3 de la altura, o de arriba, o 1/3 de acá abajo. Son fáciles entonces determinar la fuerza que hace esta distribución de fluido y dónde estarían los centros de gravedad, en vez de estar integrando, ¿cierto? Lo sacamos rápidamente de la misma forma que lo sacamos acá. Así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos trabajar con esto, con puertas de agua, qué sé yo, que no se encuentran justo en cero, sino que parten ya con cierta presión. Se fijan, y es bastante sencillo, y se trata exactamente igual como vimos los otros casos de distribución de sólido, ya no fluido, como está acá. Y estos problemas de fluido son interesantes porque estos se encuentran mucho en la vida real. Y está claro, antiguamente se pasaba en mecánica del fluido, en el capítulo de hidrostática, que es el primero de los capítulos, pero hoy en día se pasa acá en la mecánica de los sólidos, con una carga distribuida cualquiera. Claro, cuando está distribuida así en forma de linealmente es más fácil, ¿cierto? Ya, pues con estos jóvenes ya hemos terminado el capítulo de las fuerzas paralelas, ¿cierto? Ya sabemos cómo se determinan las otras. Y ahora lo que hay que hacer es aplicar esto, pues. Aplicarlo, hay que aplicarlo. Y aquí entramos, muchachos, al capítulo más importante de la mecánica. Este es el calibre que yo le digo pasa, no pasa. Si no son capaces de resolver esto, no deben aprobar la asignatura. No es algo difícil. Hay que concentrarse entonces bastante en entender los conceptos para poder aplicarlos. Y este capítulo es el equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico que tiene como... compartir pantalla. Tiene como el elemento más importante
es lo que se conoce, ¿cierto?, como el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, quien no es capaz de hacer un diagrama de cuerpo libre, al final del curso no debe aprobar. De ahí para adelante se cuenta el equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico, cuando el sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido carece de resultante, el cuerpo está en equilibrio. Equilibrio significa que no tiene aceleración nomás, ¿eh? Podría estar moviéndose con velocidad constante, cuidado. Porque nos interesa a nosotros el equilibrio estático, ¿ya? El estático. Establecer el equilibrio de los cuerpos es necesario efectuar el análisis sobre el cuerpo libre y se hace el diagrama de cuerpo libre. Por eso que es importantísimo, o sea, esa abstracción hay que desarrollarla, si no hay que hacer bastante ejercitación de manera de hacerlo de espalda con la mano izquierda, bueno, los zurdos con la derecha. El cuerpo libre es un diagrama del cuerpo al cual se le han retirado todos los apoyos y contactos, pero se han reemplazado por lo que estos son capaces de hacer, ejercer sobre el cuerpo para que éste permanezca en equilibrio. ¿Ya? O sea, es bien simple, se le quitan todos los contactos, pero se reemplazan por lo que hacen sobre el cuerpo para que éste esté en equilibrio. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿cierto?, un cuerpo ahí, que estaría la Tierra, ¿ya? ¿Cierto? Nosotros diríamos que en este caso que está así, el diagrama cuerpo libre del cuerpo, sabemos que hay una atracción, ¿cierto?, debido a la ley de gravitación universal, y esa es la atracción de la fuerza peso. Entonces el diagrama de cuerpo libre de la masa sería este con la fuerza peso. Lógicamente aquí no hay equilibrio, ¿ah? Pero es el diagrama de cuerpo libre de la masa, esa que está ahí, la fuerza peso. Le hemos quitado la Tierra, pero hemos reemplazado la Tierra por lo que hace. ¿Qué es lo que hace la Tierra? Hace una atracción. ¿Okay? Veamos otro. Acá tenemos un cuerpo. Si no entienden el mono, por favor me lo dicen. Esta es una pieza, un rectángulo, que tiene peso propio y está sujeto aquí con un pasador liso en A y acá con un cable. De manera que si nosotros le quitamos los elementos que están, y un cable que no tiene peso, por lo tanto, ¿cierto?, va a dar una línea recta esto. Si tuviera peso ya no sería una recta, sería una curva que vamos a estudiar nosotros más adelante, que se llama la catenaria. Pero aquí consideramos que no tiene peso. Por lo tanto, actúa según la línea. Entonces acá, jóvenes, tenemos que las fuerzas que actúan como diagrama corporal, una vez que le retiramos el pasador liso y una vez que le retiramos el cable, está la fuerza peso actuando acá, ¿cierto? Esto es lo de la acción de la Tierra sobre el cuerpo, la fuerza peso, por la ley de gravitación universal. Acá hay una fuerza que es tracción solamente, ¿cierto? El cable es incapaz de ejercer compresión, no puede empujar el cable. Si ustedes consideran que el cable empuja en un sistema para que esté en equilibrio, eso se va a venir abajo. El cable solamente tiene la facultad de tirar, no de empujar. Y con el mismo ángulo porque no tiene peso. Es una línea recta que une estos dos puntos, este punto con este punto. Y finalmente acá es un pasador liso que hace fuerza para que esto no sea para arriba, para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha, pero puede girar. No tiene la facultad de impedir que gire, un pasador liso ahí. Entonces esta fuerza no la conoceríamos. Lo único que sabemos que la descomponemos en dos componentes, que solemos hacerla en rectangulares, estamos acostumbrados a eso. Entonces la componente horizontal es la única que se puede oponer a esta, para que esto esté en equilibrio. Y la componente vertical, lógicamente, ¿cierto?, es para arriba, va a soportar parte del peso de esto. Alguien podría decir, oiga, ¿sabe? Conocemos la dirección de esta fuerza, porque son tres fuerzas las que dejan en equilibrio este cuerpo. ¿Cuáles son las tres fuerzas? La fuerza peso, la fuerza B y la fuerza A. Estos son componentes de la fuerza A. Y como son tres fuerzas dejan en equilibrio un cuerpo solamente si son coplanarias, si están en el mismo plano, en este plano, ¿cierto? Y solamente si son concurrentes. Si no son paralelas, tienen que ser concurrentes. Si no, prueben ustedes, coloquen tres fuerzas y las colocan en el plano y colocan una tercera que no esté en el plano, nadie va a poder cancelar la componente perpendicular al plano. Por lo tanto, tres fuerzas tienen que ser coplanarias para que dejen en equilibrio un cuerpo.
Y segundo, tienen que ser concurrentes. ¿Por qué? Porque si dos de ellas son concurrentes, esta con esta concurren a este punto que está por aquí. La resultante de estas dos, que es una fuerza única, que reemplaza a estas dos, tiene que ser colineal con esta. Por lo tanto, deberán ser la misma línea de acción. Por lo tanto, tienen que ser concurrentes. Tres fuerzas no paralelas, para que dejen de equilibrio un cuerpo, tienen que ser concurrentes. Por lo tanto, si dos de ellas concurren a este punto, ahí, esta tercera está condenada a tener que pasar por este punto. ¿Ya? O sea que se conocería la dirección de la fuerza A. Cuando no es tan fácil, uno le atribuye las componentes horizontal y vertical, va a trabajar un poco más, pero finalmente va a resolver el problema. ¿Ya? Ahí estaría el diagrama cuerpo libre de este cuerpo, jóvenes. Primero tenemos que darnos cuenta, mire, está en equilibrio esta cuestión. El punto A impide que se mueva para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Y este otro punto lo mantiene, ¿cierto?, a la misma altura, ¿cierto?, porque es un cable inextensible. Por lo tanto, sí va a estar en equilibrio. Porque no podemos aplicar ecuaciones de equilibrio a un cuerpo que no lo esté. Este no está en equilibrio. ¿Qué se va a producir aquí? Se va a producir una aceleración, para allá va a caer. Si no cayeras, estaría, ¿cierto?, levitando. Esa cuestión no existe. Para los seres normales, para los elementos normales. Acá tenemos otro caso, jóvenes. Acá tenemos una viga que está empotrada en la pared. Y hay una fuerza, no se considera el peso. Y hay una fuerza acá, ¿cierto?, aplicada en el extremo libre de la viga, la fuerza F. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, le quitamos la pared, pero reemplazamos la pared por qué es lo que debe hacer sobre el cuerpo para que lo deje en equilibrio tal como está acá. Tiene que ser, reemplazarlo para que quede exactamente igual. Y lo que tiene que hacer la pared, ¿cierto?, tiene que hacer una fuerza para arriba A, ¿cierto?, para que cancele verticalmente a la fuerza F. Pero ustedes se dan cuenta que si hacen esto, esto va a girar en el sentido del movimiento de los punteros del reloj. Entonces la pared no solamente hace una fuerza para arriba, sino que además hace un momento, ¿cierto? Hace un momento. De manera que este momento cancela el momento que hace este par de fuerzas que son iguales, ¿cierto? F con A son iguales. De manera que no va a acelerarse ni para arriba ni para abajo. ¿Ah? De manera que este momento que hace este par debe ser cancelado con el momento que hace. Por eso que el cuerpo está en equilibrio. O sea que la pared no solamente hace una fuerza para arriba, sino que también hace un momento. Si en vez de estar empotrado fuera un pasado liso, no sería capaz de hacer un momento y eso no estaría en equilibrio y caería. Giraría en torno a, iría abajo. ¿Ya? En caso de máquinas, es bastante frecuente ver que hay una corredera que está acá. Esto sigue para acá, ¿cierto? A la máquina, solamente esta parte es liso y lubricado. Y acá hay un bloque y no hay roce. Si no hay roce, ¿cierto? Acá cualquier cosa, lo que venga, acá hay una biela, una barra, ¿cierto? La reacción de la corredera sobre este bloque va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular a la superficie de contacto sería así. Esto no es diagrama de cuerpo libre, solamente para mostrar qué es lo que hace la corredera sobre el cuerpo, ¿ya? Porque aquí faltaría, ¿cierto? Esto no está en equilibrio, aquí tendría que haber una fuerza, y aquí siempre se hacen fuerzas que son perpendiculares y tangenciales, ¿eh? Entonces habría una fuerza tangencial para acá, perpendicular acá, y además un momento. Internamente tiene que haber un momento. Y ese momento nos va a interesar cuando estemos estudiando resistencia a materiales. En este momento no nos interesan las fuerzas ni momentos internos sobre los elementos, los órganos de máquina o estructurales. Otro caso es este que está acá. Que se cae una viga, que tiene un rodillo acá para que no haya fuerza, ¿cierto? Acuerden que hay que sujetarla en un puro punto. Y acá estaría un elemento que sería con un pasado liso, evitando que se mueva horizontalmente y también verticalmente. Entonces, y tiene una fuerza inclinada. Por lo tanto, el diagrama cuerpo libre es la fuerza primero, ¿cierto? Que es la carga, y después vienen las reacciones.
El rodillo, de la única manera que puede reaccionar es perpendicular a la superficie de contacto, incapaz de reaccionar horizontalmente. Por lo tanto, la fuerza B se sabe que va perpendicular a la superficie de contacto y en este caso para arriba. Y acá el pasador liso, ¿cierto?, es capaz de generar fuerzas para arriba y para arriba o para abajo, para la izquierda y para la derecha. Una fuerza, pero no momento. Entonces, veamos las dos componentes que tiene. Hay una componente que es vertical, ¿cierto?, que lógicamente, ¿cierto?, si hacemos un momento con respecto a este punto, alguien tiene que cancelar el momento que hace la fuerza F que tiende a girar así. Y ese alguien es la componente vertical de A que debe ser para arriba. Y alguien se tiene que oponer a los deseos horizontales de F, que es arrastrar la viga hacia allá. Y eso el pasador que está aquí, ¿cierto?, que tiene que hacer una fuerza hacia la izquierda, que cancele a la componente horizontal de F. Entonces ahí estaría el diagrama cuerpo libre de esta viga, que está apoyada, con pasador liso al otro lado, simplemente apoyada, diríamos, y con una fuerza que no es vertical, está inclinada, ¿ya? Y ahí se genera entonces una reacción acá que es horizontal. Ahí tenemos una serie de cuerpos libres, jóvenes, y ahí, como le digo, el elemento más importante. Si uno no es capaz de hacer un diagrama de cuerpo libre, también va a ser incapaz de resolverlo, porque las fuerzas, las ecuaciones, tienen que emanar de un diagrama de cuerpo libre bien hecho. En este caso acá, siempre ejercicio, tenemos que hay una armadura, una estructura formada por barras unidas por pasadores lisos, en fin. Pero se puede considerar que todo este conjunto es un cuerpo rígido. Claro que es un cuerpo rígido. Los triángulos son cuerpos rígidos. Si fueran cuadrados no serían cuerpos rígidos. El cuadrado se puede desarmar. Y tiene una fuerza P aquí. Y acá tiene, fíjense bien, es como una rueda, un sector de una rueda. Aquí de toda la rueda completa hay un sector. Lo que significa que aquí el suelo puede reaccionar verticalmente, pero no tangencialmente. Horizontalmente no puede. En cambio, esto es un pasador liso. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? Habría que sacar esto y esto. Y el diagrama de cuerpo libre nos dice que efectivamente aquí está la fuerza P, que es la carga. Ahí está la carga. Aquí está lo único que puede hacer la rueda, ¿cierto?, que es perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la superficie de contacto. Y aquí, lógicamente, es para arriba, ¿cierto?, el suelo. Y acá hay una fuerza que tiene dos componentes. Entonces nos damos cuenta que la componente horizontal tiene que ser para allá porque es la única que se puede oponer a los deseos horizontales de P. P quiere arrastrar todo esto hacia la derecha. Por lo tanto, aquí la componente horizontal de A es la única que puede cancelar a la componente horizontal de P, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos momento con respecto a B, la fuerza P, la componente horizontal de P, hace un momento que lleva el sentido del movimiento de la aguja de los puntos del reloj. Y la única que lo puede cancelar no es a su X hace un momento cero, es a su Y. Por lo tanto, a su Y, para cancelar este momento, que es en el sentido de la manecilla del reloj, tiene que hacer un momento contrario, por lo tanto, tiene que tener este sentido a su Y. Y ahí estaría el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Se fijan entonces, claro, aquí se ha despreciado el peso de la armadura, ¿ya? Continuando con los ejercicios, aunque ya nos pilló el último, aquí sería una viga que tiene tres fuerzas, no se considera, a ver si se considera de masa M, viga empotrada y en voladizo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos va a decir que las cargas primero, F1, F2, F3 inclinado y el peso MG aquí en el centro, porque es una viga homogénea. De manera que al quitarle la pared tenemos que ver qué es lo que tiene que hacer la pared o qué es lo que hace la pared aquí para que el cuerpo esté en equilibrio, porque nos damos cuenta que el cuerpo está en equilibrio. Está anclado allá, incapaz de salir, ni subir, ni bajar, ni girar. Entonces lo que tiene que hacer, primero, hay una fuerza que tiene que ser para arriba, la vertical, la componente vertical, porque todas estas van para abajo, para que cancele eso. Segundo, alguien tiene que cancelar
¿cierto? La componente horizontal de F3 que va hacia la derecha. Y eso es, ¿cierto? El empotramiento, ¿cierto? Con una fuerza horizontal para allá. Pero todo esto con respecto a este punto, estas 4 fuerzas, producen un momento así. La viga empezaría a girar de esta manera. Por lo tanto, el empotramiento, además de hacer este par de fuerzas, una vertical y una horizontal, debe hacer este momento contrario, ¿cierto? Al momento que hacen estas 4 fuerzas, de manera que todo esto es lo que hace la pared, que es un empotramiento. Una componente vertical, una componente horizontal y un momento. Y aquí estaría el diagrama de cuerpo libre completo, donde no le falta nada. Tenemos más ejercicios, más, pero ya nos pidió la hora, joven, y hasta ahí llegaríamos por hoy, ¿ya? Nos vemos el jueves, y el jueves tenemos quiz, ¿ya? Les voy a colocar antes el resultado del quiz que hicimos el jueves pasado, y el quiz de este, que es lo que tendría, ese sistema de fuerzas, el resultante del sistema de fuerza, ¿ya? Antes de entrar a esto, resultante del sistema de fuerza, ¿ya? Cómo encontrar la resultante. Sobre todo las fuerzas paralelas, o sea, centros de gravedad, qué sé yo, ¿eh? Teorema de Pappus, ¿eh? ¿Ya? Bien, pues jóvenes, nos vemos entonces el jueves, y a cuidarse, ¿ya? Ya, profe. Ya listo, Chao, chao, que esté bien. ya Chao, profe, igualmente, que está bien. chao muchachos, Cuídese. que se cuiden también ustedes.